Buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental dentro de la química orgánica, los grupos de compuestos orgánicos. La química orgánica, como muchos saben, es la rama de la química que estudia los compuestos formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos se combinan de diferentes formas, dando origen a una enorme variedad de sustancias que forman parte de nuestra vida cotidiana, desde los medicamentos que consumimos hasta los plásticos, perfumes, combustibles y alimentos. Los compuestos orgánicos se agrupan según el tipo de grupo funcional que contienen. Un grupo funcional es un conjunto específico de átomos dentro de una molécula que determina su comportamiento químico. Sus propiedades. Gracias a ellos podemos diferenciar, por ejemplo, un ácido de un alcohol o un éster de una amina. En esta exposición hablaremos de seis grupos importantes: los ácidos carboxílicos, los ésteres, las sales orgánicas, los éteres, las aminas y las amidas. Veremos cómo se obtienen, en qué reacciones participan, algunos ejemplos de sus propiedades físicas y químicas, y por último sus usos o aplicaciones en la vida real. Así podremos entender que la química orgánica no solo tiene teoría, sino también una herramienta que está detrás de muchísimas cosas que usamos a diario. Primero, ácidos carboxílicos. Comenzaremos con los ácidos carboxílicos, uno de los grupos más representativos de la química orgánica. Estos compuestos se caracterizan por tener el grupo funcional carboxílico formado por un átomo de carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace y al mismo tiempo unido al grupo hidroxilo. Se obtienen principalmente por oxidación de alcoholes primarios o de aldehídos. Por ejemplo, si oxidamos etanol, obtenemos ácido acetínico, el mismo componente que da olor y sabor característico al vinagre. Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar a diferentes sustancias. Con bases forman sales orgánicas, con alcoholes producen ésteres mediante una reacción llamada esterificación, y si reducen pueden volver a convertirse en alcoholes. Sus usos. Los ácidos carboxílicos tienen una gran importancia. El ácido fórmico se emplea en la industria textil y del caucho. El ácido acético se usa para fabricar plásticos, colorantes y disolventes. Y el ácido butírico se aprovechan en elaboración de esencias y perfumes. 2. Ésteres. Son compuestos que forman a partir de un ácido carboxílico y un alcohol mediante una reacción de esterificación, en la que se libera una molécula de agua. Esta reacción es muy utilizada en la industria de química porque permite obtener sustancias con aromas agradables. Los ésteres son conocidos por sus olores dulces y frutales. Por ejemplo, acetato, ay, el acetato de etilo tiene olor a pera, y el butanoato de pentilo huele a plátano. Por esa razón se utilizan ampliamente como aromatizantes y saborizantes artificiales en la industria alimentaria y perfumista. Entre sus reacciones más comunes se encuentra la hidrosis, que es el proceso inverso a la esterificación. Mediante la hidrosis, los ésteres pueden descomponerse nuevamente en su ácido y alcohol original, especialmente en un alcalino, lo que se conoce como saponificación. Algunos ejemplos.
metano de metilo. Metanoato de metilo, un líquido volátil con olor a dulce. Acetato de etilo, un solvente usado en pinturas y perfumes. Butanoato de pentilo, con olor a plátano. Sus usos son muy variados. Sirven como disolventes, aromatizantes, saborizantes e incluso en la producción de biodiesel. Biodiesel, un combustible ecológico derivado en aceites vegetales. 3. Las sales orgánicas. Se forman cuando un ácido carboxílico reacciona con una base en un proceso de neutralización. El resultado es una sal y una molécula de agua. Estas salen, tie- estas salen tienen un papel importante tanto en la química orgánica como en la vida cotidiana. Un ejemplo claro, lo encontramos en los jabones, que son sales de ácidos grasos. Estas sales se forman cuando los triglicéridos de las grasas reaccionan con una base fuerte, como hidróxido de sodio o potasio. Algunos ejemplos. Etanoato de sodio. Es un sólido blanco soluble en agua. Benzoato de sodio, que se usa como conservante en alimentos. Estearato de sodio, presente en jabones y comésticos. Las sales orgánicas se utilizan ampliamente en la industria alimentaria, coméstica y farmacéutica. Por ejemplo, el benzoato de sodio evita la proliferación de bacterias y hongos en alimentos prolongados en su vida útil. El, se usa como agente espemuante en jabones y cremas, y el etanoato de sodio ayuda a mantener el pH estable con productos alimenticios. 4. Ésteres. Los ésteres son compuestos formados por dos grupos, alquilo o arilo, unidos a través de un átomo de oxígeno. Se obtienen mediante la deshidratación de alcoholes en presencia de ácido sulfúrico y calor. Tienen propiedades muy particulares. Son poco solubles en agua, altamente volátiles e inflamables en el pesado. Uno de los ésteres más conocidos es el dietil éter. Se usó como anestésico general. Entre sus reacciones más destacadas están la combustión, en la que producen dióxido de carbono y agua, y la ruptura de enlace. En presencia de ácidos fuertes como el ácido clorhídrico o bromídico. Ejemplo: metoxietano, usado como propulsor en aerosoles. Dietil-éter, un líquido volátil y anestésico. Dimetoximetano, empleado como disolvente. Aunque el uso médico del dietil-éter ha disminuido por su inflamabilidad, los ésteres siguen siendo importantes como disolventes en laboratorios y en la industria farmacéutica. 5. La amidas. Son compuestos derivados del amoníaco en el cual uno o más hidrógenos han sido sustituidos por orgánicos. Se clasifican en amidas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de cuántos grupos de carbonos están unidos al nitrógeno. Se obtienen por sustitución nucleofílica de auluros de alquilo con amoníaco o con otras aminas. Las aminas son básicas, pueden reaccionar con ácidos para formar sales de amonio y además son muy importantes en la síntesis fármacos y colorantes. Ejemplo: metilamida
amina, metil, metilamina, gas con olor fuerte soluble en agua. Etilamina, líquido volátil y básico. Anilimina, anilina, anilina, líquida ligeramente soluble en agua y fundamental en la industria de los colorantes. Las aminas están presentes en muchos compuestos biológicos, como las proteínas y las vitaminas, y también se usa para fabricar medicamentos, pesticia- pesticidas, pesticidas, caucho sintético y productos de limpieza. 6. Amidas. Las amidas se forman cuando un ácido carboxílico reacciona con amoníaco o con una amina, liberando agua. Esta reacción se conoce como amidación. Las amidas son muy estables y tienen un punto de fusión alto, debido a los enlaces de hidrógeno que pueden formar. Entre sus reacciones más importantes están la hidrosis, que produce el ácido carboxílico original y amoníaco, la deshidratación, que puede generar nitrilos, y la reducción, que produce aminas. Ejemplo, formamida, líquido y soluble en agua, usada como disolvente. Acetamida, soluble usada en acetamida, sólida usada en medicamentos. Benzamida, sólida, intermedia en síntesis farmacéutica. Las amidas son fundamental en la biología y la industria. Forman parte de las proteínas a través de los enlaces pe- peptílicos, peptídicos. Y también se usan y también se usan en la fabricación de plásticos y fibras sintéticas, como el nylon. En conclusión, los compuestos orgánicos y sus grupos funcionales son la base de la química, de la vida y de una enorme cantidad de procesos industriales. Cada grupo de los ácidos carboxílicos, ésteres, sales, éteres, amidas y amidas poseen características únicas que determinan su comportamiento químico y sus usos. Los ácidos carboxílicos dan origen a muchos otros compuestos. Los ésteres nos regalan aromas y sabores artificiales. Las sales orgánicas hacen posible la elaboración de jabones y conservantes. Los ésteres son esenciales como disolventes. Las aminas están presentes en fármacos y colorantes. Y las amidas son son el corazón de las proteínas y de materiales sintéticos como el nylon. Comprender cómo se obtienen, cómo reaccionan y para qué sirven nos permite apreciar la profunda conexión entre la química y nuestra vida diaria. La próxima vez que usaremos un jabón, una prenda sintética o incluso tomemos un medicamento, podemos recordar que detrás de cada uno de estos productos hay una compleja que fascinante red de compuestos orgánicos, fruto de frutos de la creatividad y conocimiento humano. Y ahora les daré una reflexión. La química orgánica no es solo una rama de la ciencia, es una parte esencial de nuestra existencia desde el momento que nacemos. Estamos rodeados de compuestos orgánicos, la ropa que vestimos, el jabón con el que nos bañamos, los alimentos que comemos, los medicamentos que tomamos y hasta los plásticos o combustibles que usamos. Todos, los, todos son todos son el resultado del estudio y la aplicación de los principios de esta rama química. Cada grupo de los compuestos que hemos estudiado, ácidos carboxílicos, ésteres, sales orgánicas, ésteres, aminas y amidas,
representan un universo propio de reacciones y propiedades y aplicaciones. Pero más allá de su estructura molecular, cada uno tiene una historia y un propósito que se traduce en beneficios concretos para la humanidad. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos son fundamentales en la fabricación de productos tan comunes como el vinagre, los plásticos y los medicamentos. Detrás de una simple botella de vinagre hay siglos de conocimiento acumulados sobre cómo controlar las reacciones de oxidación y obtener ácidos estables y útiles. Los ésteres, por su parte, nos conectan con los sentidos, su aroma y su sabor, con responsables del olor de las frutas, de los perfumes y de muchos alimentos artificiales. Sin los ésteres, el mundo sería un lugar mucho más insípido y sin fragancia. Las sales orgánicas nos acompañan cada vez que usamos jabón, crema o pasta dental. Su, cap- Su capacidad para interactuar con el agua y las grasas que permite limpiar y eliminar impurezas, demostrando que la química también es un sinónimo de higiene, salud y bienestar. Los ésteres, aunque menos visibles para el público, son indispensables en la investigación científica, en los laboratorios y en la industria farmacéutica. Se usan como solventes y reactivos. Su desarrollo marcó un antes y un después en la medicina, ya que el dietil éter fue uno de los primeros anestésicos utilizados abriendo la puerta a la cirugía moderna. Las aminas y amidas tienen un papel más trascendental. Son los pilares de la vida. Las aminas están presentes en las vitaminas, en los neurotransmisores que regulan nuestro cerebro y en muchos medicamentos que usamos para mejorar la salud. Las amidas, por otro lado, forman los enlaces peptídicos que son las uniones que mantienen juntas las cadenas de proteína. Sin ellas no existiría la vida como los conocemos. Nuestras células, nuestros músculos, nuestras enzimas y hormonas. El impacto industria y ambiental. Sin embargo, no todo en la química son ventajas. Con el desarrollo de la industria química también surgieron problemas ambientales, contaminación, residuos tóxicos y consumo excesivo de recursos. Por eso la química moderna busca avanzar hacia un modelo más sostenible, conocido como química verde, que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de los procesos industriales. Hoy en día los científicos trabajan para crear nuevos ésteres y amidas biodeg- biodegradables, sales orgánicas menos contaminantes y solventes ecológicos que reemplacen los derivados del petróleo. Incluso se está explorando el uso de materias primas renovables, como aceites vegetales y residuos agrícolas. La importancia de estudiarla. Aprende sobre los grupos de compuestos orgánicos no solo para memorizar fórmulas o reacciones, es comprender cómo funciona la materia viva, cómo se fabrica, los compuestos que usamos y cómo podemos mejorar la calidad de vida mediante la ciencia. Los conocimientos de los grupos funcionales como los ácidos éteres, amidas, sales y amidas. Nos enseña a razonar químicamente, a entender causas y efectos, a ver el mundo con ojos científicos. Nos permite descubrir que detrás de un perfume, un jabón o una medicina hay una reacción cuidadosamente diseñada, un proceso controlado y una intención de mejorar la vida humana. Los futuros avances tecnológicos, desde la medicina hasta la energía, dependerán en gran parte, de nuestra comprensión de la química orgánica, los materiales inteligentes, los bioplásticos, los fármacos de una nueva generación o las fuentes de energía sostenibles
Todo se basa en el dominio de las reacciones del carbono y sus derivados. Por eso estudiar la química orgánica no es solo aprender una materia, es entender el lenguaje en el que está escrita la vida y las herramientas con las que construye el futuro. Para terminar, quiero dejarles una reflexión. Muchas veces cuando escuchamos la palabra química, pensamos que pensamos en fórmulas, en números o en laboratorios, llenos de tubos de ensayo, pero la química orgánica es mucho más que eso. Es el perfume que te pones, es el color de tu ropa, el sabor de un caramelo, el medicamento que alivia un dolor o incluso el material con el que fabricó tu teléfono. Cada molécula cuenta una historia, cada reacción representa un pequeño paso en la evolución del conocimiento humano, y cada grupo funcional, ya sea un ácido o un éster o una amida, es una pieza de ese enorme rompecabezas que llamamos vida. Por eso la próxima vez que veas una fórmula química no la mires solo como una serie de letras y números. Mírala como un lenguaje que nos permite entender el mundo transformado y hacerlo mejor. Porque la química orgánica en el fondo no trata de solo de átomos y enlaces. Trata de nosotros, de la naturaleza y del poder que tenemos para construir un futuro más consciente, más limpio y más humano. Gracias por todo y gracias. Pásenme.